Yo soy la doctora Flora del Carmen Ojeda Ornelas, soy jefe del servicio de ortopedia del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y los invito a ver el programa Reencuentro con México. Va a estar muy interesante. En nombre del grupo Por un País Mejor, le damos la más cordial bienvenida a este tributo que rendimos a mexicanas y mexicanos destacados en el ámbito artístico, cultural, deportivo, político y académico. Bienvenidos a este programa que va al reencuentro con México. Ella es Flora del Carmen Ojeda Ornelas y nació en la Ciudad de México el 9 de marzo de 1967. Estudió la carrera de médico cirujano, cursó la especialidad de salud y bienestar corporativo en la Universidad Anáhuac y de ortopedia y traumatología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es profesora de la maestría en nutrición clínica de la Universidad Anáhuac y profesora del módulo de ortopedia en la Universidad La Salle. Nos encontramos con la doctora Flora del Carmen Ojeda Ornelas, jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Doctora, gracias por la entrevista. No, al contrario, Juan Manuel, de verdad es un verdadero placer para mí estar contigo en este día. ¿Qué es un traumatismo, doctora? Traumatismo es una lesión de cualquier tipo, generalmente el sistema musculoesquelético, o sea, huesos, tendones, ligamentos. ¿Cuáles son las principales causas de los traumatismos? Los golpes. Los trancazos de la vida que nos damos cuando nos caemos, cuando nos golpeamos con algo, eso es lo más común. Pero también puede haber lesiones por el deporte, como los esguinces, que son estos movimientos bruscos de las articulaciones, y bueno, algunas otras cosas más severas que implican las fracturas, que se rompe el hueso, ¿no? Pero entonces, estos son básicamente los traumatismos más frecuentes, al menos los que vemos nosotros. ¿Qué trastornos nos pueden ocasionar en nuestra salud precisamente los traumatismos? Principalmente dolor, que no es nada grato experimentar dolor. Otra cosa que podemos tener es inflamación, o sea, aumento de volumen de la zona donde recibimos el traumatismo. Y lo más importante, Juan Manuel, limitación para la capacidad funcional de las personas, es decir, para movernos, para caminar, para hacer nuestras actividades de la vida diaria. ¿Un traumatismo puede provocar invalidez? Seguro que sí, sobre todo cuando las lesiones son muy severas, especialmente las fracturas, y cuando este proceso de sanar, de recuperarnos, no es al 100%, podemos tener una limitación funcional incluso para el resto de la vida. ¿Un simple golpe se puede convertir en traumatismo? Bueno, es que el golpe es un tipo de traumatismo, aunque sea menor. Le llamamos contusión o contusión simple. Puede haber una contusión severa y es cuando el golpe es tan importante que inflama mucho más los tejidos y bueno, puede haber realmente complicaciones importantes porque si se hincha mucho una zona, por ejemplo un golpe en una pierna, si se hincha demasiado puede comprometer incluso la circulación de los músculos, es decir, no podemos minimizar ningún tipo de lesión. ¿Qué importancia tiene la disciplina en nuestros movimientos para evitar golpes y traumatismos? Uy, es bien importante. Yo creo que si la gente entendiera la importancia de hacer prevención, de tratar de evitar todo aquello que nos pone en mayor riesgo. Vamos a suponer, a mí me gusta hacer deporte, pero si a lo mejor yo incluyo una rutina de elasticidad en los grupos musculares que voy a trabajar, luego hago el deporte, al final del deporte hago nuevamente la rutina de elasticidad, a lo mejor me podría evitar muchos problemas. Otro ejemplo, a lo mejor en el trabajo, si yo sé que tengo que estar sentado o sentada mucho tiempo, bueno, si tomo la precaución de un asiento adecuado, una buena postura, creo que siempre hacer prevención o tomar medidas nos puede ayudar a que las lesiones o se eviten o por lo menos no sean de tanta magnitud. ¿Cómo inculcar en los niños la cultura de la prevención? Esto es bien importante. Yo creo que tenemos que empezar por los papás. Creo que el mensaje tiene que ir orientado o dirigido primero a ellos para que entiendan que desde pequeños hasta la postura, Juan Manuel, yo veo a los niños hincados en el suelo con las piernitas como vaquita, perdón por la expresión, pero es para que se entienda, y todo esto causa trastornos en el crecimiento óseo, causa deformidades angulares, o sea, las rodillas en charrito, las rodillas en tijeras, es decir, tenemos desde pequeños enseñarles buena postura. Tú ves al adolescente que está sentado, está comiendo, está encorvado, el papá le dice enderézate, siéntate bien para comer y el chico no puede hacerlo. Es decir, no es solamente el que tenga mala postura, es que a lo mejor no tiene elasticidad en los músculos de atrás de los muslos y las pantorrillas, no puede adoptar una buena postura. O le dices no cargues de esa manera, ¿no? ¿Cuántas veces cargamos mal objetos muy pesados? En vez de tenerlos pegados al cuerpo, despegamos los objetos del cuerpo. Es decir, creo que hacer prevención tendría que ser desde pequeños. Tenemos que empezar por los padres en las escuelas, dar programas para poder hacer un poquito también incidir en ese nivel.
Hablas, doctora, de cargar cosas pesadas. ¿Hasta cuántos kilos debemos cargar? Este es un tema, ¿no? Porque estarás de acuerdo que la estructura es diferente en cada persona y no es lo mismo lo que puede cargar un objeto un niño, un adolescente, un adulto, o un adulto que tiene 100 kilos de peso a uno que tiene 60. Entonces, a veces no es tanto lo que pesa el objeto, pero en promedio más de 8 kilos no es recomendable porque no es los 8 kilos que pesa el objeto, sino el hecho de que cuando yo lo separo de mi cuerpo, las palancas, especialmente la zona lumbosacra, pueden traducirse en muchos más kilos. Entonces, se dice que tenemos que tratar de cargar objetos dependiendo de nuestra constitución y generalmente pegados al cuerpo, no despegarnos de ellos. Te pongo otro ejemplo, el papá o la mamá que se agacha a cargar a sus bebés. Estamos hablando de niños que ya tienen 8, 10 kilos, 12 o 14 más y que se inclinan al frente para sentarlos, para depositarlos en la cama, para levantarlos del suelo, etc. Eso genera muchas lesiones, especialmente en la espalda. ¿Y entonces cómo? Bueno, pues tendríamos en estricto sentido hacer una cuclilla y levantarlos pegados a nuestro cuerpo, ¿no? O a lo mejor yo quiero apapachar mucho a mi bebé, pues me lo pongo en las piernas y aquí lo abrazo, lo apapacho, le doy su beso y todo, ¿no? Pero no inclinarme con él y con tanto peso hacia el frente. La doctora Ojeda Ornelas tiene la certificación del Consejo Mexicano de Ortopedia, además de cursar la subespecialidad de cirugía artroscópica, artroplastía y cirugía de columna. Asimismo, obtuvo el diplomado de Administración de Clínicas y Hospitales y de Metodología de la Investigación Clínica. Doctor Ojeda, ¿cómo podrías definir qué es el dolor? Voy a usar palabras sencillas, ¿te parece? Porque sí hay una definición, pero es una experiencia, obviamente, donde se percibe la posibilidad de un daño que puede ser real o puede ser potencial, y ahorita te voy a explicar por qué estoy diciendo eso. Y cuando digo es una experiencia es porque la percibe diferente cada persona. Imagínate que la definición del dolor ha cambiado tanto. Hay por ahí incluso el concepto que se introdujo por ahí del año 2017 de dolor nociplástico, donde hay pacientes que pueden experimentar dolor sin que haya un estímulo real o un daño real a los tejidos. Así de complejo es el dolor. Y otra cosa que quiero decirte es que el dolor tiene muchas dimensiones. Estamos acostumbrados nada más a la parte sensorial, pero cuando tú experimentas dolor entra la parte cognitiva, la parte afectiva, la parte emocional. Por eso la percibimos diferente. Y la otra, si tú ya tuviste una experiencia dolorosa, no lo vas a percibir de la misma manera que una persona que jamás ha experimentado dolor. Y la otra, más triste todavía, ¿tú sabías que el dolor se puede guardar memoria de él? Se guarda memoria. Si a lo mejor el estímulo o la lesión que de origen dio el problema o la causa del dolor, puedes ya no estar presente y tú seguir experimentando dolor. Te pongo el ejemplo del paciente que amputas. Un paciente amputado te dice, no solamente siente su pierna, siente el dolor de la pierna. Ese es creo que el ejemplo más típico. Ahora, frecuentemente nos aguantamos el dolor. Claro. ¿Qué repercusiones puede tener esto? Pues nos aguantamos el dolor porque no deberíamos de hacerlo, pero es una cuestión de tipo cultural. ¿Qué repercusiones tiene? Muchísimas. Si yo tengo un dolor que dura poco tiempo, que es el que se conoce como dolor agudo, menos de 3 meses, pues es un dolor que hace sentido, es un mecanismo de defensa, está bien. Pero si yo me aguanto el dolor por más tiempo, se generan mecanismos de guardar memoria del dolor. Técnicamente le llaman sensibilización central, pero esto es guardar memoria del dolor. Entonces, claro que tiene repercusiones. Yo no puedo tratar un dolor con fármacos si es agudo, así ya tiene más de 3 meses por estos mecanismos tan complejos. Entonces, no me conviene guardar y aguantarme el dolor. Y la otra, pues a lo mejor es un dolor que requiere un manejo más sofisticado o incluso quirúrgico y yo estoy enmascarando esa situación por estarme aguantando. Pero a veces es cultural. Se nos han marcado roles desde que somos niños de que un varón o un niño no debe de experimentar dolor o no debe manifestar dolor, no debe de llorar. La niña sí puede tener dolor, puede llorar. Entonces, una parte es cultural, definitivamente, ¿no? Se nos ha hecho creer que ese es el rol que tenemos que hacer. Yo creo que definitivamente aguantarnos el dolor no es bueno. Incluso hay otros esquemas de dolor, yo estoy hablando de mi área, pero una apendicitis, algo que entienda la gente bien sencillo, ¿no? ¿Cuántas veces por estarnos aguantando un dolor, a lo mejor un apéndice que no estaba complicado, pues se rompe y hace una peritonitis? Entonces, nunca será bueno aguantarnos el dolor. ¿Por qué son tan frecuentes los dolores en las rodillas? Bueno, por muchas causas. La obesidad es una buena causa,
Cuando nosotros tenemos mucho peso encima, obviamente que vamos a desgastar nuestras articulaciones de manera más temprana. Entonces, bueno, esa puede ser una causa y se llama osteoartritis. La causa principal en el mundo y en México de dolor en rodillas se llama osteoartritis y es el desgaste de la articulación. Otras causas, por las lesiones traumáticas, los esguinces que causan inestabilidad ligamentaria, que causan lesiones de los meniscos. Otra causa de rodillas que te platico. El paciente que cree que el dolor y todo el origen está en las rodillas porque ahí percibe el dolor. ¿Y qué crees? Tú sabes que hay pacientes con problemas de columna lumbar que pueden percibir el dolor en las rodillas y la bronca está acá. Le llamamos dolor referido. Entonces, las causas más comunes son desgaste articular, lesiones traumáticas y dolores referidos. ¿Es recomendable la cirugía en rodillas? Bueno, sí, en toda cirugía, cuando hay una correcta indicación, por supuesto que está indicada. Te diré a lo mejor que la cirugía más frecuente que se hace en rodillas es precisamente la secundaria osteoartritis, donde lo que más hacemos es primero unas cirugías mínimas invasivas, conocidas como artroscopía, para limpieza articular, y luego ya en etapas más avanzadas de la osteoartritis tenemos que hacer reemplazos articulares. ¿Por qué tanto temor, tanto miedo a las cirugías de rodillas? Yo creo que porque la gente habla de cómo le va en la feria, ¿no? Entonces, yo creo que hay de repente mala experiencia. Si a alguien le va bien en una cirugía, pues no se habla mucho de esto, pero si hay una mala experiencia conmigo, en la familia o con algún conocido, donde una cirugía no solamente no resolvió el problema, sino generó más dolor del que había, esta mala experiencia pienso que es el temor principal. Y la otra, obviamente hay factores inherentes al paciente. Un paciente diabético, hipertenso, obeso, de edad avanzada, mientras más factores de riesgo tienes, obviamente también pueden surgir complicaciones no derivadas precisamente del acto quirúrgico, pero sí de tus comorbilidades, de tus enfermedades que te caracterizan. ¿La cirugía garantiza la total recuperación en rodillas? Ay, ojalá sí fuera, Juan Manuel. Yo creo que hoy por hoy sería difícil que un médico se pronunciara de decir que al 100% te garantizo que el resultado va a ser extraordinario. No, creo que no es tan simple. Hay una cosa que se llama dolor postquirúrgico. Y ese dolor persistente después de una cirugía puede estar presente, fíjate, con una correcta indicación, en el paciente correcto, con una técnica extraordinaria y con el mejor cirujano del mundo. Es decir, no hay nada que en absoluto nos garantice el 100% de éxito. Desafortunadamente, tengo que decirlo, que eso existe. ¿Y sabes de qué depende? Te voy a platicar. Un paciente que permitimos que experimente dolor muy intenso y por mucho tiempo, previo a un acto quirúrgico, la probabilidad de dolor a pesar de la cirugía es cercano al 30%. ¿Y qué tan importante es la rehabilitación postoperatoria? Súper importante. Fíjate, no solamente la post. Un paciente que tú decides someter a una cirugía es que ya agotaste el tratamiento conservador, o sea, la rehabilitación y el tratamiento farmacológico y todo lo que tengas que hacer, bajarlo de peso, mejorarle su condición en términos generales. O sea que la rehabilitación juega un papel antes de la cirugía. Pero vamos a suponer que yo decido operar a un paciente. Ya una vez que se realiza la cirugía y que se hace el retiro de puntos y toda la recuperación de la etapa inicial, tiene que venir nuevamente un apoyo con fisioterapia. Es fundamental. Juan Manuel, no podríamos decir que hagamos A si no hacemos también B, y eso es la fisioterapia. ¿Cuáles son las enfermedades reumáticas? Bueno, las reumáticas es un grupo de enfermedades que sí se les ha catalogado, donde hay un fondo que le llamamos autoinmune, es decir, donde produces anticuerpos contra ti mismo. Yo te diría que las más importantes o las más frecuentes son osteoartritis, después vendría espondilitis anquilosante, artritis reumatoide y gota. Son las 4 que más vemos en el país, pero sobre todo osteoartritis creo que es la más frecuente. ¿Cómo se manifiestan? Se manifiestan todas de la misma manera. Ahorita platicamos un poquito de algo de diferencias, pero es básicamente dolor, aumento de volumen de las articulaciones afectadas y limitación funcional. Es decir, limitación para caminar, para subir y bajar escaleras, para hacer tus actividades de la vida diaria, ¿no? ¿Son curables? Desafortunadamente no todas ellas. Las autoinmunes en general sabemos que se pueden controlar, hay manejo farmacológico. De hecho, tal vez de todas ellas las más complejas son artritis reumatoide y espondilitis anquilosante. Osteoartritis y digamos gota podrían tener menos limitantes funcionales para el paciente y también hay algo de tratamiento quirúrgico, pero desafortunadamente tengo que decir que no se curan totalmente, ¿no? Requieren un manejo prácticamente farmacológico por toda la vida. Desde el 2005, la doctora
doctora Ojeda Ornelas ocupó el cargo de médico especialista adscrito al Servicio de Ortopedia del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y a partir del 2016 es jefa de servicio en este centro médico del ISSSTE. La doctora Ojeda Ornelas fue gerente de servicios médicos de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Ella es maestra en Ciencias Médicas y en Dirección de Instituciones de Salud. Es doctora en Ciencias de la Salud. Doctora, ¿son muy frecuentes los traumatismos en caderas? Fíjate que gracias a Dios no, son raros. Te pongo el ejemplo de las personas que tienen un accidente automovilístico con un impacto sobre las rodillas, con el tablero, y hay una luxación traumática en la cadera. Diríamos que como traumatismos tal vez eso sería lo más frecuente. Segundo, fracturas en cadera en los abuelitos por osteoporosis. A lo mejor eso sería tal vez un poquito más prevalente y bueno, ahí desafortunadamente el tratamiento siempre es quirúrgico. ¿En qué casos se recomienda precisamente la cirugía en caderas? Estamos hablando de personas arriba de 75 más o menos, que son las que tienden a fracturarse la cadera por caída y que hay un hueso ya debilitado por osteoporosis. Esa es la causa más frecuente. Se hacen obviamente siempre cirugías de cadera. Hay mucho temor por la cirugía de cadera, pero quiero decirte que esa es la indicación. Esa sería la causa más frecuente en cirugía de cadera. ¿Nos hablabas de lumbalgias? Ay, las lumbalgias, me encanta el tema. Tú sabes que yo veo mucho paciente con lumbalgia en mi práctica clínica en general y quiero que sepas, Juan Manuel, que la lumbalgia es la causa número 1 de dolor crónico en todo el mundo y en nuestro país. ¿Qué es? El dolor lumbar es aquel dolor que se localiza en la zona baja de la espalda. A veces puede ir acompañado de irradiación, es decir, que el dolor baje hacia los glúteos y las piernas. Pero bueno, ese es el dolor lumbar. Causa número 1 de dolor en el mundo. Te platico un dato bien interesante. Dice la OMS que para el año 2050 se va a triplicar el número de personas adultos mayores. Y hablamos sobre todo también de ancianos, y estamos hablando de que la lumbalgia ocupa alrededor del 80% de los casos de dolor en ese grupo etario. Imagínate, prácticamente todos vamos a cursar con dolor alguna vez en un momento de nuestra vida. ¿Qué tan grave puede ser una lumbalgia? Puede ser tan grave como esto, fíjate. El dolor lumbar, sus causas principales son las lesiones de disco, o sea, las hernias de disco que conoce vulgarmente la gente con esa expresión, el desgaste articular y los fenómenos de lesiones por problemas de mala postura. Esas son las 3 causas principales. Entonces, puede ser tan grave como que tengas que requerir una cirugía para quitar un disco o para tratarlo, o para fijar o dejar estable un segmento de la columna lumbar, o incluso también puede haber fracturas por osteoporosis, ¿no? Pero sí puede ser tan grave como dependiendo del diagnóstico y el tipo de paciente. ¿Cuáles son, doctora, las cirugías más difíciles por traumatismos? Híjole, yo te diría que las de cuerpos vertebrales. Cuando un paciente se fractura un cuerpo vertebral que no se puede resolver solo con poner un corsé, sino que requiere un tratamiento quirúrgico, esa es una de las más severas de columna. La otra, donde las vértebras se desplazan o salen de su sitio, que hay que estabilizar, y entonces tenemos que poner tornillos y barras para estabilizarlo. Las deformidades, ¿no? Las escoliosis, sobre todo en los jóvenes y en los niños, que hay que poner barras también. Y tal vez las prótesis, los reemplazos articulares de cadera y de rodilla. Esas son, en general, en ortopedia, las cirugías más complejas. Obviamente hay tumores, pero bueno, eso ya es, gracias a Dios, menos frecuente. ¿Son muy comunes estos padecimientos en la columna vertebral? Súper comunes, Juan Manuel. Yo creo que el pan nuestro de cada día es que una persona cargue un objeto pesado, se caiga de sentón, se dañe un disco intervertebral y tenga dolor lumbar y hasta dolor ciático, que esto es un término que por ahí vas a escuchar, de ese dolor que baja la pierna, ¿no? ¿Es recomendable en todos los casos la cirugía en columna vertebral? No, fíjate que no. Muchos de los casos de patología de columna lumbar, sobre todo estos que te platico, lesiones de disco, esguinces, dolores articulares, no se requiere siempre la cirugía, siempre es un manejo farmacológico, un manejo de buena postura, un manejo rehabilitatorio, y el 80% de los pacientes salen adelante con esto. Ya el 20% o a veces hasta menos requieren realmente un tratamiento quirúrgico. Ahora los adelantos de la tecnología, estar sentado frente a una computadora, ¿qué tanto daño hace? Problemón para la columna, Juan Manuel, porque no es solamente la zona lumbar. Nosotros
de entrada, no hay cultura de asientos ergonómicos en México y en muchos lugares del mundo. Es decir, los asientos están mal diseñados, no tienen una curva en la parte baja de la espalda para que uno pueda recargarse bien, la altura de las rodillas que estén a nivel de las caderas, que sean giratorias para que no esté uno rotando sobre los glúteos y esto genere dolor. Es decir, no solamente es un tema del asiento, segundo es que yo sepa cuál es la postura correcta y además una patología, un problema de dolor lumbar luego me va a generar dolor en la espalda alta o en el cuello, porque la computadora si no está en una buena postura, una buena altura, me va a obligar a estar mirando hacia abajo y también voy a tener problemas cervical. La masa muscular es conjunta a toda la espalda, desde el cuello hasta abajo, entonces un problema cervical que inicia ahí, luego genera dolor abajo o a la inversa. Entonces la postura en columna es algo fundamental. Muchas veces se dice, me duele la ciática, ¿qué es eso? La ciática es justo el dolor donde en la zona lumbar una raíz se inflama, las raíces nerviosas en la zona lumbar se pueden inflamar por muchas causas, lo más común son las inflamaciones articulares y las hernias de disco, y cuando una raíz se inflama genera un dolor que se origina desde la zona de la espalda, baja al glúteo y a cualquier parte de la pierna, incluso hasta el talón o los dedos de los pies. Ese es el dolor ciático. Es un dolor referido, es un dolor que se irradia, se genera hacia otra parte donde el origen está en la zona lumbar, pero yo lo percibo en toda la pierna. Doctora, ¿son muy comunes los traumatismos derivados de accidentes de tránsito? Sobre todo en la espalda, sí. Fíjate que uno no le da importancia a ese golpecito donde tú te impactas con un coche aparentemente a poca velocidad o te pegan por atrás en tu auto y la cabeza, ese movimiento característico que le llamamos latigazo, ese movimiento de vaivén. Si tú supieras y nuestra audiencia supiera que esas lesiones ligamentarias causan grandes problemas a nivel del cuello, a nivel cervical. Yo te diría que por accidentes automovilísticos veo más lesiones a nivel cervical que a nivel lumbar. Ahora, cuando nos golpeamos, muchas veces acudimos al llamado sobador. La gente acude a esto porque es también cultural, ¿sabes? Ellos agotan todo esto antes de ver o ir al médico o a la medicina formal. Es un problema, te voy a decir por qué. Porque si está una articulación fuera de su lugar, si hay un esguince, si hay una fractura, podemos causar un problema mucho más severo a un paciente. A mí me ha tocado ver pacientes con dolor lumbar que van a que los soben y un problema que no tenían, como era una lesión de disco, se las provocan con un mal movimiento o subluxaciones de las articulaciones o de los cuerpos vertebrales. Entonces, a mí me caen bien, pero no se los recomiendo. Definitivamente creo que debemos ir a la medicina formal. Tus más importantes experiencias como especialista en traumatología y ortopedia. Yo creo que son muchas, Juan Manuel. Las experiencias más importantes que tengo es la gratitud de las personas. Yo creo que cuando tú estás en un trabajo donde realmente estás enamorado de lo que estás haciendo, donde lo que te mueve es el bien del otro, esas son las experiencias más bellas que he tenido. Cuando un paciente tiene ese detalle de decirte que se siente mejor, que el dolor mejoró, que se reincorporó a sus actividades de la vida diaria, que sus actividades laborales las puede desarrollar de mejor manera. Creo que esas son las experiencias más agradables que yo puedo tener y son la razón por la cual yo existo y vivo para mis pacientes, ¿no? Y existo en la medicina y creo que esto es lo más bonito que me llevo. Doctora, muchísimas gracias. No, al contrario, que Dios te bendiga y muchas gracias por la oportunidad y este espacio. Esto ha sido Reencuentro con México. Yo soy Juan Manuel Rentería. Hasta la próxima.